Por el mismo y me enlazo ahora con la doctora María Marván, ella preside el Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Mi querida María, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, pues ¿cómo estás viendo todo este proceso? Bueno, dos preguntas te quería hacer, todo este proceso judicial y después también te quería preguntar, el viernes tuve a la secretaria Buenrostro aquí y me explicó cómo pretenden absorber todas las funciones del INAI y preservar el derecho a la información que tenemos los mexicanos. Empecemos por la primera parte, si te parece, doctora. Mira, la primera parte es muy preocupante porque uno de los principios básicos de una elección, por lo menos de la elección de representantes a la que estábamos acostumbrados, es la igualdad de todos frente a las elecciones. Es decir, todos tenemos el mismo número de votos para elegir a nuestros representantes y estas personas representan nuestros intereses. Eso en la teoría clásica democrática. Eso no se pudo ajustar para los jueces, porque los jueces en primer lugar no son representantes y en segundo lugar los distritos judiciales no corresponden a los distritos electorales. Entonces, el día de la elección, no todos los mexicanos vamos a tener el mismo número de boletas y no todos vamos a votar por los mismos jueces. El problema más grave de esto es que ha habido una total opacidad en la forma en la que el INE está decidiendo quién va a votar por qué jueces distritales, de tal manera que pueden estar seleccionando, y de hecho hay una preocupación sobre el tema, que en los distritos judiciales más afectos a Morena se pongan a elección los jueces que ellos consideren más relevantes, es decir, la gente que vive en Iztapalapa no va a votar por los mismos jueces que viven en Álvaro Obregón y así sucesivamente. Y la falta de claridad en los criterios, desde luego que resulta pues una razón más de deslegitimación del proceso electoral judicial. Oye, y los nombres, digo, se colaron la exconsejera jurídica del presidente, digo, tampoco escondieron demasiado el asunto, ¿no? No, precisamente están escogiendo en algo que supuestamente es una tómbola, pero pues con bolitas muy amañadas, ¿no? No pasa nada, María, no pasa nada, dice el presidente del Senado. Oye, está eso, y me quedé muy, digamos, interesado en todo lo que me dijo la secretaria Buenrostro, de cómo va, digamos, a partir de ahora a operar nuestra garantía de acceso a la información. Yo le preguntaba, oiga, y si yo quiero saber cuánto costó el viaje del gobernador de Michoacán a Madrid, me dice, pues eso lo tendría que pedir allá a Michoacán, es decir, se va a descentralizar toda esa función y no me quedó del todo claro si realmente va a ser operante, María. Pues mira, desde luego que ese es el problema, de alguna manera lo habíamos conversado en este programa con quienes hacen el favor de escucharnos, va a haber una disminución sin lugar a dudas de las garantías, además de una complicación para las personas, porque no va a haber una sola autoridad, que es lo que se había logrado con la autonomía constitucional y al haber nacionalizado el instituto. Había ya criterios nacionales y el ciudadano podía recurrir a una sola autoridad. En realidad lo que vimos que nos dijo Raquel Buenrostro, fue pues que están haciendo un queso gruyere, si me permites la expresión, de nuestro derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales. Las facultades van a quedar muy descentralizadas, pero no necesariamente igualadas, es decir, no va a haber ninguna obligación de que en Michoacán el municipio de Marabatío tenga las mismas garantías que en Jalisco el municipio de Cuquío. Además de que el ciudadano tendrá que ir a Cuquío o ir a Marabatío a pedir la información. Es decir, por más que nos quieran decir que la transparencia del Estado mexicano estará garantizada, no nos los pueden decir. Lo que en el mejor de los casos tendremos, y eso también lo pongo en duda, y ahora te digo por qué, es que la transparencia de la Administración Pública Federal
es de la que estará encargada de garantizar Raquel Buenrostro y la Secretaría de Buen Gobierno. Ahora, ¿por qué lo pongo en duda? En primer lugar, porque no sabemos cómo va a funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia, y en segundo lugar, porque tampoco sabemos qué nivel de jerarquía le van a dar a la persona que dentro de la Secretaría se encargue de la transparencia. Ya. No es lo mismo si le dan una subsecretaría que si le dan una jefatura de departamento. No, Entonces, absolutamente. Oye, y decías, Cuquío, tú pagas lo tuyo y yo lo mío. O sea, cada parte digamos, del Estado se hará responsable de lo suyo. No veo a gobernadores, tampoco al gobierno federal en este contexto, ni a las fiscalías diciendo, vamos a transparentar toda la información, porque estamos en los tiempos estelares de la cuarta transformación, María. no, al contrario, lo que ya desde el sexenio pasado vivimos grandes problemas de opacidad. Y de hecho hay que reconocerlo, parte del enojo en contra del INAI fue porque en alguna medida abrió información que la cuarta transformación hubiera preferido que quedara oculta. Y el ejemplo más claro es Segalmex. Sí, sí. Pues así estamos. Hicieron todo lo posible porque no se abriera esa información. Sí, sí, así está. Y bueno, pues hay ahí varios asuntos. Seguiremos platicando. María, te mando un abrazo. Un abrazo muy grande, Leonardo. Muy buenas noches.